Ok. Lo que les quería complementar es que con el tema de los parámetros, realmente hay un abanico de posibilidades que podemos aprovechar al máximo con ese tema de los parámetros. Por ejemplo, yo ahí en el chat compartí otra función que a mí personalmente me es muy útil para cuando yo necesito ejecutar procesos por ambientes. Por ejemplo, yo coloco ese que es el de Beauty Widget Dropdown y lo que me hace es que me muestra un parámetro, me pide un parámetro, pero no como una lista desplegable. Le puedo desde aquí, desde Parameters, le pongo uno por defecto, pero al momento de ejecutar un notebook, él me muestra como una lista desplegable de 0, 1, 2, siendo 0 dev, 1 desarrollo y 2 producción, por decir cualquier cosa. Y nada más quería contar eso. No sé si Claro. fui claro ahí con el tema. No, no, sí, sí, muy claro. Sí, de hecho sí. Claro, no, de hecho sí está bien, ¿no? Porque para poder manejar los tipos de Workspace es una buena sugerencia. Súper. Gracias, Juan. Ya. Ok, Entonces, aquí lo que... Sí está bien en mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. sí, se ve. Ya, a lo que quería llegar aquí era lo siguiente, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo le estoy pasando como que una latencia, o sea, va a tener una latencia de 120 segundos, imaginemos, ¿ok? Ya, 120. Entonces, con esta celda que yo le he creado acá, lo que va a pasar es que no se va a terminar la tarea, al menos que se cumplan los 120 segundos que yo le estoy pasando. ¿Ok? Y lo que va a suceder es lo siguiente, miren, vamos aquí a ejecutar esto. Y lo que va a pasar es que nuestro task que se está ejecutando acá, o sea, esta ejecución, va a estar ejecutándose alrededor de 2 minutos. ¿Ok? Miren aquí, por ejemplo, Vamos a esperar un poquito. Miren, este de acá se va a seguir ejecutando alrededor de 2 minutos. Ok, si entramos aquí a su código, vemos que este de acá se está ejecutando. Miren, 17 segundos, 18 segundos. Ok, entonces lo que va a pasar es que cuando esto está en estado de running, si yo quiero ejecutar nuevamente, o sea, quiero ejecutar nuestros tasks nuevamente, esto de acá automáticamente va a pasar a un estado de encolamiento, que básicamente se ha encolado esta ejecución. ¿Ok? Entonces, con este estado de aquí, lo que nosotros vamos a tener que esperar es que nuestro job que se está ejecutando, o sea, ese run que está corriendo, básicamente termine. Una vez que esto termine, el siguiente run, la siguiente ejecución se va a lanzar. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, puede ser depende de la casuística, ¿no? Por ejemplo, si muchos devs o data engineers están trabajando sobre este mismo Python y es algo genérico para todos y cada uno tiene sus propios, o sea, tú has garantizado, ¿no? Que tu código que has puesto acá sea básicamente como una especie de template y que simplemente va a funcionar al margen de qué parámetro uno le pase y póngase que uno de su código de ellos han construido y se demora más de lo normal porque tiene más data, entonces los demás ejecuciones se van a encolar, ¿no? Que no tendría sentido, ¿cierto? Entonces, para esta casuística, lo que uno encuentra aquí en los jobs de Databricks, hay una parte en Advanced Settings que se llama en queued o colas, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver las máximas ejecuciones o ejecuciones concurrentes que puede tener tu job. ¿Ok? Entonces acá simplemente lo que uno puede venir es aumentar esa cantidad máxima, ¿no? Si uno le pone 5, lo que va a pasar es que automáticamente nosotros cambiemos este parámetro, esta opción, por default, esto de acá va a empezar a ejecutarse. Miren, si nosotros mandamos más RAM, ok, miren, todo ya se ejecuta en paralelo. Ok, entonces esto también depende de lo que ustedes esperan de cómo trabaje su job, ¿no? Entonces cuando llega el límite, lo que va a pasar es que ya se va a encolar, ¿no? Pero hasta aquí ya tiene 5 ejecuciones en paralelo, ¿no? Y ejecutándose sobre su mismo cluster. ¿Ok? Ya, súper, súper. Entonces vamos a pausar todo esto de aquí. Ya, ok. Vamos a hacer, ahora, por ejemplo, vamos a hacer una especie de if-else, ¿ok? Para que vean también otra opción más dentro de estos parámetros, ¿ya? Ya, por ejemplo, aquí en la especie de task,
Pero antes quiero que vean mi correo, que me está llenando un montón, creo. De puro Databricks nada más. Miren, todo esto de acá, nosotros cuando trabajamos con los Gmails de Databricks, miren, automáticamente te llegan todos los tipos de correos, ¿no? Depende de la opción que le hayas puesto, ¿no? Si le pones cuando empiece, cuando seas Access, obviamente en cada estado de ese job te va a enviar, ¿no? ¿Ok? Entonces yo no tiene que configurar nada para que llegue un correo a su cuenta. ¿Sí? Ya, entonces esto era lo que le quería mostrar. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es, básicamente vamos a hacer un if-else aquí con los tags, ¿ok? Porque también te permite hacer un if-else, ¿ya? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es algo, vamos a primero a usar correctamente los tags de Databricks, ¿ok? O sea, un poco para entender qué vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tener un task de entrada, ¿ok? Un task uno, ¿ya? Y este task uno lo que va a hacer es que, ok, así vamos a tener algo así, ¿ok? Aquí vamos a tener un task que va a funcionar como un if else, ¿ok? Y ustedes saben que un if else tiene dos casuísticas, ¿no? En particular. Puede salir un camino para acá y otro camino para aquí, ¿no? Entonces acá va a haber un task, por ejemplo, task 3, task 2 y task 3, ¿ok? Task 3, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, este task, que también es un task de tipo if else, ¿ok? necesita, necesita un parámetro, necesita definirle un parámetro, ¿no? Y este parámetro, imaginen que sea, no sé, por ejemplo, vamos a poner estado nada más, un parámetro que es estados. Y imaginen que este es el camino de cuando sale error y este es el camino cuando sale success, ¿ok? Entonces, ¿pero de qué depende que el estado sea success o que sea tipo error? Depende del task uno, ¿no? Si uno le pone aquí, por ejemplo, que siempre sea, le ponemos el parámetro directamente estado error, así directamente, lo que va a pasar es que siempre se va a ir a ese parámetro, siempre va a ser este caminito, ¿no? El de error. Entonces, eso no nos va a ayudar, ¿no? Lo que me refiero es lo siguiente, miren. Si nosotros, vamos a hacer primero esa lámina, ¿ok? Un if else acá, en el medio. Y ahí le vamos a poner, eh, vamos a poner status, ya. If error, así lo poner, ya. Entonces aquí este if como tal tiene una condición, miren. Entonces acá le vamos a decir, por ejemplo, si el parámetro, vamos a seleccionar uno, ¿eh? Vamos a poner acá. Lo que nosotros queremos es lo siguiente. Si el task de nombre, ok, por ejemplo, aquí en los values, mm, acá ya, de los values. Del task values, ¿ok? Si el estado, por ejemplo, status, es igual a error, vamos a poner error, ¿ya? Así, ya la condición. Entonces, esto va a ser su condición. ¿Y de qué depende su condición? De que el task 1 en sus valores, en sus parámetros, tenga un parámetro de nombre status. Y si ese valor es error, te va a llevar por el camino de true. ¿Ok? Ahora vamos a crear este task, ¿ya? Pero este task de aquí no depende del task 2, ¿no? Como tal, sino depende del task 1. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a ponerle save. Ya. Y acá, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrandar un poquitito. Ya. Y acá, por ejemplo, vamos a hacer que el task 2 ya no dependa del task 1, sino dependa de lo que nos devuelva en el if. Entonces, en vez de decirle que depende del task 1, acá simplemente nos da la opción, mire, si el task de if error es true. Entonces, cuando esto de acá sea true o salga un error, te va a enviar ese camino, ¿no? Que le voy a poner safe. Entonces, acá le voy a poner otro task, ¿ya? Y este es task access, por ejemplo. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Task access, pero en este caso va a ser cuando esto de acá sea false, ¿no? Porque el otro es true. Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Ya miren, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros ya tenemos, en realidad tenemos ya el camino, ¿no? Por ejemplo, el task 1 nos va a entregar un valor. Si nosotros acá le ponemos que a un parámetro más y le decimos que sea status y le decimos que esto sea error siempre, ¿ok?
lo que va a hacer es que siempre nos va a llevar por el camino del task 2, ¿no? Siempre va a ser siempre se va a ejecutar el task de error, ¿verdad? Porque ese parámetro lo estamos poniendo como fijo, ¿cierto? Estamos diciéndole que siempre va a ser error, error y siempre va a ir por este camino, ¿cierto? Para evitar esto, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que básicamente que el código que ejecute este task 1, o sea, detrás de este task 1 hay un notebook, ¿verdad? Hay un notebook. Lo que nosotros tenemos que hacer para que esto de acá, el status, sea dinámico, el parámetro status sea dinámico, tenemos que hacer que el notebook mismo le envíe un parámetro a este task, le setee un parámetro, ¿ok? Le haga un set. Y a ese set a un parámetro de nombre status, ¿no? Para que este status, o sea, para que el if haga o sea, haga un camino, o sea, ejecute algo dependiendo de este status. ¿Y de qué va a depender este status? De tu código que tú pongas, ¿no? Si, por ejemplo, ahí tienes, no sé, tienes dos data frame y por ahí un data frame falla, entonces tú le puedes devolver al task que se está ejecutando, le puedes decir, no sé, ¿sabes qué? Ejecuta el camino de error, ¿no? Ejecuta este task. Y ahí puedes, en este task, puedes tener tal vez un drop table para que se haga limpieza o tal vez un clone para que hagas clones la data o vuelvas a ejecutar tal vez con otros parámetros, ¿no? Ya depende del criterio, ¿ok? Pero yo cumplo con explicarte, ¿no? Que deberías hacer de esta forma. Sí se entiende esta parte de aquí, ¿verdad? Para hacer el ejercicio. ¿Cómo hacer eso? Sí. Dudas, consultas, todo bien, ¿verdad? Hasta acá. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a hacer el tallercito. Entonces, para hacer esto, ¿ok? Databricks básicamente, bueno, lo tengo en la lámina ya, no voy a demorar mucho. Y entonces, aquí, como les comenté, el task 1 debería pasarle el parámetro, ¿ok? Este status no debería estar acá, ¿ya? Debería ser pasado por los notebooks, por el notebook que tiene este task. Entonces, vamos al task 1, vamos a este task, ¿ok? Vamos a este task. Y acá simplemente, bueno, ya no le vamos a poner el sleep, o bueno, no le vamos a poner 5 segundos, ¿ok? Entonces aquí lo que uno le tendría que pasar es el parámetro, ¿no? Y aquí les puse, miren cómo pasarle, ¿ok? En la lámina está dbt utils, jobs, tags, value, set. Entonces vamos a poner dbt utils, tags, job, no me acuerdo cómo se llama, a ver, job, tags, value, largos. Acá job, oh, no me acuerdo, sorry. Job, tags, values. Values.set. ¿Ok? Y acá uno tiene que setearle el parámetro que tú vas a esperar, ¿no? Set. Y acá le ponemos status y después el parámetro, ¿no? En este caso, imaginen que es error, ¿ya? Vamos a pasar el error. Entonces, aquí uno le puede decir, ¿no? O podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a ponerle acá dos status le vamos a poner. Status error y le vamos a poner status access, por ejemplo. ¿Ok? Y esto de acá se va a completar en base a un if, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Primero vamos a hacer que nos funcione, ¿ya? Esto de acá. Y entonces, esto de aquí lo que va a hacer es lo que les comento, ¿no? Le va a setear el valor error y con parámetro status a este task. Y como este if error, nosotros le estamos diciendo que busque un parámetro status dentro del task 1, dentro de sus values del task 1. ¿Ok? Y automáticamente lo va a coger y va a saber, ¿no? Si el estado es igual a error, va a ejecutar este task de aquí, error. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una demo, ¿ok? Miren, ejecutamos el código, vamos aquí a la ejecución de runs, vamos aquí a lo que está corriendo y miren, esto de acá tiene una latencia de 5 segundos. ¿Ok? Vamos a esperar que esto termine en 5 segundos y ahí debería entrar el if. Miren, el if tiene el true, ¿no? Cuando es true, ¿qué pasa? Debería ir a la parte de aquí, ¿no? Miren, se activa el true. ¿Ok? Miren, así llega al camino del true y se estaría ejecutando este error, ¿no? De aquí. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa? Este de acá tiene una latencia de 120 segundos, se va a seguir ejecutando. Bueno, de 5, perdón, ¿ok?
Entonces aquí llegas al primer camino, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ahora venimos acá y le devolvemos access, ¿no? Al parámetro, o sea, lo que tú estás devolviendo, cómo estás llenando ese parámetro, cómo lo estás haciendo dinámico, es de acuerdo a tu notebook, ¿no? Entonces, si venimos acá y volvemos a ejecutar este código de acá, vamos a volver a ejecutar. Como el parámetro que le está seteando de estado ahora es con diferente a error, básicamente con success, debería ir al camino de success, ¿no? Entonces ahí tienes dos caminitos. Vamos a esperar un poco más. Ya, aquí va a leer lo que ha pasado y en este caso es false, ¿no? Y va a ser el otro camino. ¿Ok? Sí, sí se entiende esta parte, ¿verdad? Todo bien hasta acá. Sí se entiende. Sí, todo bien. Súper, súper. Ya, entonces, ¿qué más, por ejemplo? Ah, ya, acá, por ejemplo, hay dos tipos de parámetros en los notebooks, ¿ok? Hay un parámetro o hay parámetros a nivel de los tags, que son los de aquí, estos parámetros, ¿ok? Y hay un parámetro que es a nivel de notebook. ¿Ok? Por ejemplo, el parámetro, estos job parameters te sirve para que todos tus tasks que estén aquí en tu job como tal hereden ese parámetro. Es como un parámetro global para todos. ¿Ok? Miren, si simplemente aquí nosotros venimos y le ponemos, por ejemplo, develop, o incluso le podemos ir el tipo de WordPress que quiere que ejecute, ¿no? Pero le vamos a poner develop, ¿ok? O vamos a poner running y le voy a poner, en este caso, develop, ¿ok? Así. Si yo automáticamente cuando le dé save, todos nuestros tasks van a heredar ese parámetro. Miren, vamos a venir acá al task 1 y automáticamente aquí aparece un parámetro, miren, develop. ¿Ok? Y todos los tasks van a tener ese tipo de parámetro automáticamente heredados. Miren, ese está heredado. Ok, todos los tasks de ejecuciones, ¿no? Todos los tasks, miren, automáticamente heredan esos parámetros, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos venir aquí igual y podemos capturar ese mismo parámetro, ¿no? De la misma forma, ¿no? Aquí le ponemos running, ¿ok? Y aquí le vamos a hacer un print y ahora sí le podemos poner como un if, ¿no? Le podemos decir si el running es igual a develop, hacemos esto de acá, ¿no? Le decimos que haga el success, ¿no? Y si él, por ejemplo, y en otro caso, le decimos que haga el tipo error, ¿no? Ok, acá pues. Ya, en este caso, como está como develop, automáticamente, si yo le doy run, lo que debería ser el camino del develop, ¿no? Todo el camino del develop, que es el success, ¿no? Debería ir a success. Ok, vamos a esperar a ver si esto realmente funciona como esperamos. Ya miren, y ahí pasó al camino de Success, ¿no? De la misma forma, si ahora yo quiero cambiar ese parámetro global del job, en vez de darle run now, tú le tienes que decir run con diferentes parámetros, miren, así acá. O sea, en la flechita te sale esta opción, le das clic y acá puedes cambiar el valor por default que tiene ese key. Entonces acá simplemente le decimos, en este caso quiero que sea testing. Ah, ya, entonces, cuando tú le des run, lo que va a pasar es que se va a ir al otro caminito, ¿no? Se va a ir al camino del error, ¿ok? Miren, acá vamos a esperar unos cuantos segunditos y ahora se va a ir al camino del error, ¿no? Porque tiene básicamente no cumple, ¿no? No es develop y ya hace el error, ¿no? Porque es distinto, ¿ok? Entonces aquí básicamente ya tienen como que un máster haciendo los if-else y gestionando los parámetros, ¿no? Ok, no es nada difícil, tampoco complicado manejar los jobs o el orquestamiento de las tareas en Database. Ok. Ahora, por ejemplo, si ahora nosotros queremos orquestar y queremos que esto se ejecute por ejemplo, cada minuto, acá simplemente vamos a aumentar el sleep de cada ejecución, ¿ok? Para esperar para ver que se estén ejecutando cada rato. Vamos a ponerle 150, ¿ok?
Ya, entonces aquí le vamos a poner un trigger. Simplemente trigger schedule, le vamos a decir que se ejecute cada minuto y lo que va a pasar con simplemente darle que esté activado, o sea, el orquestador está activado cada minuto y tenemos que esperar aquí un poco y nos vamos a dar cuenta que cada minuto se va a ejecutar un nuevo task. Y obviamente se va a ejecutar con el parámetro que uno tiene por default, ¿no? ¿Sí? Vamos aquí a esperar un poco, ¿ok? Si hasta aquí tienen alguna consulta, con total confianza. Vamos todo muy bien, muy claro. Súper, súper. Acá vamos a darle una actualizadita para que lleguen los tasks. Bueno, vamos a esperar un poquito más, ¿ok? Ese trigger demora un poquito. Ya miren, por ejemplo, aquí ya llegó la primera, automáticamente, ¿no? Se ejecutó. Entonces, después de 60 segundos, se va a volver a ejecutar, ¿no? ¿Ok? Vamos a darle unos cuantos 60 segundos. Es más, lo vamos a dejar así corriendo, ¿ok? Lo que sí vamos a hacer es que vamos, ahora lo que vamos a hacer es vamos a usar como que, vamos a hacer el for each, ¿ya? Vamos a usar el otro tipo de task que también existe, que así como hay un if error, hay un tipo de for each, miren. Este for each básicamente sirve. ¿Se acuerdan de la sesión del MongoDB, ¿no? Que lanzamos muchas o cargamos muchas tablas en paralelo, ¿no? Entonces, este for each básicamente va a reemplazar esa función que hicimos, ¿ok? Lo único que necesita el for each es que le pases como que una lista, ¿ok? Una lista básicamente, ¿no? Para que sepa por cuál va a ser el for each, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese for each en lo que carga esto de acá, ¿ok? Es más, miren, ya se ejecutó otro automáticamente, ¿ok? Después de un minuto, ¿cierto? Entonces así, con el trigger tú puedes orquestar, ¿no? Que sea 1 hora, 2 horas, tal vez 3 días cada semana, no sé, dependiendo, ¿no? Vamos a darle un pause para que no se ejecute más y ya, ya estaría. Ahora lo que nos va a tocar es trabajar con el for each, ¿no? Igual acá simplemente vamos a abrir otro job, ¿ya? Este de acá, que sea for each, ¿ya? For each job. Ya, entonces, como les comenté, ¿no? El for each necesita sí o sí que tú le setees o le pases un parámetro, pero un parámetro en lista, o sea, que sea de tipo lista. Este parámetro que nosotros le hemos pasado acá, si ustedes se dan cuenta, es un string, ¿no? Es simplemente un string. Cuando tú trabajas o tengan la necesidad de hacer un for each, ¿ok? Un task que recorra muchas veces, simplemente tienen que pasar una lista, ¿ok? Y acá, por ejemplo, esto lo vamos a dejar acá un ratito. Y vamos a crear otro, ¿ya? Java Productions, Notebook. Y acá vamos a crear uno que sea Forage. ¿Ok? Y acá necesito copiarme este set. Y acá, por lo que sé, es que tenemos que pasarle así. Uno, dos, una lista, ¿ok? 9, así por ejemplo. ¿Ok? Y acá. Ya, entonces, cuando tú le pasas en el set, le pasas una lista, esta lista de parámetros es la cantidad de ejecuciones que va a ejecutar, valga la redundancia, ese task de tipo for each. ¿Ok? Por ejemplo, aquí le voy a poner task listas, ¿ya? Listas. Así. Mail listas, por ejemplo. Entonces acá simplemente vamos a buscar ese for each. Ya, y vamos a marcar que sea con el clúster que tenemos prendido, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, o sea, si yo ejecuto este task, lo que va a hacer es que automáticamente se va a crear un parámetro de nombre execution y le va a pasar una lista a ese parámetro, ¿ok? Si venimos aquí al for each, ¿ok?
Bueno, está en pending. Vamos a darle unos cuantos segundos. Aquí, por ejemplo, debería aparecer un parámetro. Miren acá, por ejemplo. Miren este task values. Este task values en realidad es algo nuevo que ha aparecido en Database, ¿ok? No tiene mucho tiempo. Recién ha aparecido el año pasado no me ha aparecido, ¿ok? Y el for each byte como tal ha aparecido recién en enero, en febrero, en marzo, perdón, en la última conferencia, ¿ok? Entonces acá te soporta, como pueden ver, una lista, ¿no? Entonces, cuando ya tienes este valor aquí, tú puedes crear una siguiente task de tipo for each, ¿ok? Entonces, simplemente aquí, miren, vamos a nuestro task acá y aquí vamos a crear otro task. Y este es de tipo for each, ¿no? Miren, este es el último que ha aparecido. Vamos aquí y acá es simplemente venimos, task, no sé, running, ¿ya? Así. Y acá tú te dice, ¿no? Tú le puedes poner un input, miren. Le puedes poner un input o puedes usar un input que viene de otra lista, ¿no? Acá, ¿ok? ¿Cuál sería el valor de tus ejecuciones? Sería, ¿no? Ese parámetro. Recuerden que para sacar un parámetro de otro task, tú tienes que ir al valor values. O sea, task, el nombre de tu task, values, y acá llamas al nombre del parámetro. Este parámetro, para que trabajes en un for each, tiene que ser de tipo lista, ¿ya? Una lista. Ya, entonces acá igual, ¿no? De la misma forma, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, acá, por ejemplo, le tienes que agregar un task, ¿no? Para que funcione, ¿ok? Le das a agregar. Miren, acá le vamos a dar a agregar el task, ¿ya? Un task. Entonces, cuando tú le agregas un task, cuando le des clic a ese agregar task, te va a aparecer algo así como está acá. Y acá simplemente es lo mismo que ya hicimos, ¿no? Seleccionar un task como tal, ¿ok? Seleccionar un task. Y acá tengo creo que está prendido mi... Un segundo, un segundo. No, está apagado. Pensé que estaba prendido ya. Entonces, perdón, aquí lo que tienen que crear es igual, ¿no? Otro notebook. Entonces venimos y vamos a crear otro notebook, ¿ya? Exclusivamente para ese de ahí. Venimos acá, Workspace, Just Productions, y acá vamos a crear un nuevo notebook, ¿ok? Ah, ya. Entonces simplemente acá vamos a poner un print, ¿ya? Print 01, nada más. Y aquí vamos a llamar a ese notebookcito. ¿Dónde está? A run deploy. Confirmamos y ya. Y acá lo que tenemos que hacer es nada más que ponerle crear task. ¿Ok? Ya, vamos a darle crear task. Ya miren, como nosotros ya tenemos este task creado, que se me perdió, y ahí está. ¿Ok? Si nosotros venimos y ejecutamos esto automáticamente, o sea, ejecutamos nuevamente, vamos a ir a las ejecuciones. Esto de acá, esa lista que nosotros le hemos pasado previamente acá, esta lista se le va a pasar al for each. Y este for each básicamente va a ejecutar cada iteración. Mira, primero está ejecutando con el input uno, ¿no? Porque recuerden que la lista que le pasamos tiene del uno al 9, ¿no? Entonces, aquí le va a pasar primero uno. Pero noten que aquí, por ejemplo, está ejecutando uno a la vez, ¿no? Uno a la vez, luego va a ejecutar el 2, el 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto de acá funciona así, pero a veces nosotros necesitamos que las ejecuciones lo hagan en paralelo, ¿no? Cuando uno va a trabajar en paralelo es porque no tiene dependencias unas con otras, ¿no? Simplemente pueden trabajar de forma asíncronas, independientes, porque no necesitan de una respuesta de otra, ¿no? Entonces, cuando tengan esa necesidad, ¿ok? Simplemente también en los jobs, nosotros podemos incrementarle. Aquí, por ejemplo, le podemos decir, en el for each, le podemos decir la capacidad de concurrencia que tenga. Acá, mira, la capacidad de concurrencia. Entonces acá le podemos decir, ya sabes que queremos que corra con 8 concurrentemente 8 veces. ¿Ok? Entonces le doy save, ¿sí? Y acá vamos a ir a los runs. Vamos a cancelar esto porque se va a demorar mucho. Y ahora, mire, solamente agregando ese parámetro.
Aquí, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener es algo mucho, mucho más con un mejor performance, ¿ok? Vamos a esperar que esto ocurra, ¿ok? Como está encolado, vamos a esperar que esto corra. Pues ya se canceló, vamos a esperar que esto corra, ¿ok? Ya está corriendo. Va a llegar un punto en que va a llegar aquí, ¿no? Ok, el primer output que te muestra es el output del for each. Ojo, este es el output del for each. Y acá, mire, automáticamente se corrieron esas ejecuciones, o sea, con todos los inputs que tienes en tu lista, todos estos inputs se ejecutaron automáticamente. ¿Por qué? Porque tienes una capacidad de ocho hilos para que trabajen concurrentemente. ¿Ok? Obviamente los 8 no se van a ejecutar de una, ¿no? Porque también depende de la capacidad de tu core, de tu clúster, ¿no? Recuerden que cada ejecución va a agarrar un core de tu clúster. ¿Y cuántos cores tienes en tu clúster? Nosotros tenemos 4, ¿no? Entonces, por eso vimos que básicamente solamente terminaron 4 y luego terminaron 4 y así, ¿no? Mientras van liberando los cores, va agarrando otros tasks, ¿ok? Hasta aquí, ¿se entiende esta parte del for each? ¿Dudas, consultas? ¿Lo ven útil tal vez? No sé, ¿qué les parece? Súper, gente, está clarísimo. Ok. Sí, en realidad esto de acá sí es práctico, solamente que aquí en los inputs ustedes tendrían que pasarle, o sea, ya no números, ¿no? Ya en un escenario real, tendrían que crear esta lista de forma dinámica, ¿no? Por ejemplo, tal vez quiero que ejecutes la siguiente tabla, ¿no? Start.table1, por ejemplo, ¿no? Y así le pasas los nombres de tablas que quieres que ejecutes, ¿no? Y así lo haces más dinámico. Depende obviamente, de lo que buscan, ¿no? Ujú. Yo pensaría que ese de for each, yo lo veo muy práctico en un experimento de MLflow que tenga una casuística muy específica en el que necesite ejecutar varios procesos al tiempo o una lista o algo así, o por ahí. Sí, también, correcto, válido. Sí, en realidad esto de acá ya es lo que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Lo que tendrían que hacer. ¿Ok? Y lo último ya es que en los tasks tú puedes usar el parámetro, ¿no? Que tiene ese for each como tal. Si vamos aquí, agregamos el parámetro. Acá, por ejemplo, debe haber uno que es del for each, ¿no? Bueno, por acá debe haber uno que es del for each. Aunque, no, aunque. Creo que acá, vamos a poner acá, automáticamente esos parámetros del for each se extienden hacia las ejecuciones. No, no, parece que no. Bueno, ahí tendrían que básicamente averiguarse cómo pasar los parámetros de los for each, ¿no? Porque no tendría sentido. O sea, sí van a necesitar el parámetro del for each, ¿no? A ver, aquí debe haber una opción, los parámetros, ok, aquí, que te diga que tú puedes usar ese parámetro del for each, ¿no? Creo que es input. No. Sí es input, mire acá. Acá está, miren. Input name. Creo que es este de acá. A ver, vamos a probar, ¿ya? Este es, no sé, Valve Entity. A ver, vamos a probar si con esto de acá nosotros nos pasamos el valor, ¿ok? Si no, ahí ya les toca básicamente averiguar cómo pasarse los valores, ¿no? Vamos aquí a esperar las ejecuciones, ¿ok? Pero en realidad en esa opción de los paréntesis, ahí tienen todos los parámetros que ocurren a nivel del propio job. ¿Ok? Sí, miren, así es, miren. El entity, ¿ok? Entonces, este de acá, por ejemplo, tiene 5 de input, ¿no? Entonces, este tiene 5, 5. ¿Ok? Sí, así tú puedes pasar el parámetro de ese rank, ¿no? De esa iteración, ¿no? ¿Ok? Mira, acá tienes entity 5. ¿Ok? Porque a veces de repente es necesario, ¿no? Por algo le estás haciendo una lista, ¿no? Depende, necesitas usar ese entity, ¿no? Como tal. Entonces, para hacerle un recordaris, acá simplemente en el task, ¿ok? En el task como tal,
hay una opción que es input. Este input es básicamente el valor de la iteración, ¿ok? De cada iteración. Te va a pasar en este parámetro entity. Y este entity, bueno, ya saben, ¿no? Cómo recoger ese valor. Acá simplemente es para terminar con esta parte de acá. dbutils punto, ¿qué era? Punto, ya me olvidé. dbutils punto widgets. Widgets.get. Y acá le pones entity, ¿no? Para que recoja el valor de los entities. O sea, esto de acá, ¿no? Los parámetros de acá. ¿Ok? En realidad, para ser bien sinceros, orquestar los jobs en Databricks no es difícil. No es para nada complicado, ¿no? Como ustedes pueden ver. Con esto de acá, básicamente ya hicimos todo lo que necesitamos para orquestar nuestros trabajos, ¿no? Dale, yo, te escuchamos. Ahí, Andis, por ejemplo, necesito otro job. O sea, ¿te acuerdas que una vez la casuística que teníamos es que no podíamos obtener el job ID? Cuando tú quieres poner, no sé, tienes un job y quieres que dependa de otro job. Ah, claro, pero aquí, por ejemplo, también hay, sí, buena pregunta. También puedes hacer, o sea, dentro del task, por ejemplo, tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? No quiero que sea un notebook en este caso. Vamos a duplicar esto ya. Porque, pero un segundo. Vamos a duplicar este task ya. Este job, vamos a darle duplicar. Vamos a poner forish jobs. Mm, no sé si Databricks está lento o es que mi internet es, pero está que demore. Pues, no, no sé. Bueno, esto era normalmente era más rápido. O sea, no demoraba, ¿no? Pero miren, ahora demora. Ya bueno, ya está duplicado eso. Vamos a ir por uno que ya existe ya. Job, workflow, ya este de acá. Ya, por ejemplo, aquí en los tasks, en vez de que uno pueda iterar sobre un notebook, uno puede iterar sobre otro job. Acá donde dice run job, simplemente le dicen, oye, ¿qué job quieres llamar para estas ejecuciones? ¿No? Y acá, por ejemplo, le dices, no sé, quiero llamar a new job, por ejemplo. Ya, entonces, aquí, ahora, uno le puede pasar parámetros a este job, ¿ok? Simplemente, por ejemplo, para comenzar, por ejemplo, este job que uno está llamando, tiene un parámetro general que te pide, ¿no? Miren, si se dan cuenta, vamos a volver a ese job, ¿ya? Al job que estamos llamando, que es new job, ¿no? New Job como tal pide un parámetro global, ¿no? Tiene un parámetro global, que básicamente es como un parámetro de entrada, este de acá. Entonces, en las iteraciones, uno le puede decir, oye, ¿sabes qué? Aquí yo no te quiero pasar esto, sino quiero pasarte todos los valores que están en la lista. Entonces, con esto de acá, tú lo haces dinámico, ¿no? Simplemente le pasas, miren, acá, le das save, ¿ok? Y ahí lo que vas a hacer es que automáticamente le vas a pasar a los jobs, a cada ejecución que se va a hacer en el for each, le vas a pasar el parámetro. Y ahí lo haces un poco más ordenado. Ujú. No sé si por ahí iba tu pregunta, Joao. No, ¿verdad? Bueno, creo que no. O creo que... Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Sí, pero pero creo que se sí, fue. y me pareció, pues, esa no la conocía. Esa me parece muy útil cuando uno quiere, por ejemplo, eh, que digamos que el primer job sea para procesar created en plata y que de ahí me llame oro, por ejemplo. Ese Claro, sería un para tener caso. como que un pipeline genérico, ¿no? O sea, Exacto. de toda la capa. Sí. Ese sería un ejercicio ahí interesante por hacer. Sí, ahora, por ejemplo, esto en Databricks antes era más difícil, ¿no? Pero con el tiempo entiendo que va a ir mejorando esta parte de acá también. Sí, sí. De Ahora, acuerdo. el punto es que cuando tú quieres, por ejemplo, pasar esto a otro workspace, que ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, que creo que es de los bundles. Acá, por ejemplo, le vamos a dar save más continuar. Cuando uno crea un bundle, este YAML de aquí les va a ayudar mucho, porque simplemente vamos a copiar este YAML
y van a ver cómo este mismo este mismo job se puede crear automáticamente en otro workspace. No este workspace, sino otro workspace, sin necesidad de básicamente usar el servicio REST y todo eso, ¿no? Simplemente copiando y pegando esta parte. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Sí? Sí, ok, ya te iba a decir que me explicaras nuevamente eso, pero lo vemos en la próxima. Claro, claro. Ok. ¿Ya? Una duda. Sí, No sé claro. en qué clase vamos a ver el tema de los logs, si es en esta o en la otra. Cuando te refieres logs, a qué te refieres? El log, el log de los tasks o de los workflows que se ejecutan. Los Como pues logs. como, sí, o sea, si tú le das, por ejemplo, ahí en run, em, no sería sobre no sería sobre ese, sino sobre los job compute. Los, en el compute, pues como leer el log del cluster que ejecutó. Pero Claro, creo que aquí por ejemplo te sale la parte logs, mira. sí, el Esta log parte, pues, del compute. ajá. Si tú vas aquí, netamente aquí tú vas a tener todo lo que está pasando sobre sobre el clúster, ¿no? Y obviamente esto ejecuta todo lo que tú pongas ahí. Miren, acá te sale, miren. O sea, ¿te acuerdan que nosotros estamos pintando print, 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 0101? Entonces acá te sale, miren. Todo te va a salir en esta parte de aquí. Y esto ya depende de lo que uno vaya mostrando, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, si no quieres ver, o sea, no quieres ver de esta forma, porque aquí también te va a salir, por ejemplo, si falla, te va a salir aquí, ¿no? Oye, falló por tal cosa esta ejecución. Ok, por ejemplo, un ejemplo chiquito, ¿ya? Vamos a poner acá un print, por ejemplo. Vamos a ponerle print 1 entre cero, ¿ya? Así. Y le vamos a hacer tronar esto de acá. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá, este taller 01 creo que es de este, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este código, ¿ok? Y lo que va a pasar es que nuestro primer task debería caerse, ¿no? Porque tiene esa división de 1 entre 0. Y ustedes saben que este es un error netamente de desarrollo, ¿no? Entonces, miren, acá falló. Y aquí, como tal, los tasks te permiten saber o sea, por qué ha fallado, ¿no? Y adicionalmente, si es que esto de acá, si tú no quieres ver porque de repente tienes mucho task, puedes ir directamente al clúster, ¿no? Y aquí en el clúster también te debería mostrar por qué ha fallado, ¿no? Solamente que acá vamos a ver el job del output. Por acá debería salir el error, ¿ok? A ver, vamos a ver. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Más abajito. Bueno, vamos a buscar acá el log, ¿ya? Pero por acá debería estar ese error. Vamos a darle un F5. No sé por qué hoy día me está haciendo actualizar mucho el database. Si normalmente no necesitas actualizar. Ya aquí, Igual, pues aquí nos está mostrando mucho detalle del comportamiento del clúster, pero también nos está mostrando qué está haciendo cada notebook. claro, en realidad el clúster como tal te va a mostrar estos logs, ¿no? Otra cosa es saber cómo se comportan lentamente las métricas. O sea, otra cosa es saber el hardware, la capacidad, la volumetría, cuánto CPU estás utilizando. ¿A cuál te refieres? ¿A esta parte de acá o a los logs como tal? A los De, logs, a los logs de ese de métricas no lo había visto. Interesante ahí. claro, o sea, en realidad estas métricas de aquí es netamente de cómo se comporta tu lo que está ejecutando el clúster, ¿no? Obviamente, obviamente el clúster, o sea, un clúster de Spark está configurado para que soporte grandes volúmenes, ¿no? Y obviamente cuando una carga, o sea, de Databricks, por ejemplo, está ejecutando 10 teras, ¿no? Y esto está demorando 60 minutos en ejecutarse. Obviamente necesitas un punto para que tú veas qué es lo que está pasando con tu clúster, ¿no? Tú acá tienes tu clúster, ¿no? ¿Ok? Y Databricks como tal, no Databricks, ya Spark como tal, tiene ciertos componentes acá. Por ejemplo, tiene los componentes uno de ellos es el qué está pasando con la memoria con la memoria del clúster, ¿no? ¿Qué capacidad está? De repente
ya está rojito, ¿no? O tu CPU, cuánto CPU está usando, o cómo va tu networking, ¿no? Esto también es pregunta del profesional, ¿ok? Networking, y por acá hay uno más que no me acuerdo, ¿ok? Ah, del storage, por ejemplo, ¿no? Del storage, ¿ya? Entonces aquí, lo que tú vas a ver en la parte de métricas que les enseñé, ahí ustedes van a ver, por ejemplo, si tu job está corriendo 60 minutos, ¿ok? Porque está sufriendo, o sea, está haciendo mucho trabajo. Aquí, por ejemplo, tú puedes ver cómo está la memoria del, del clúster como tal, ¿no? Y de repente todo esto ya está full, ya está a punto de colapsarse. Igual tu CPU también está usando todo. O en caso contrario, ¿no? De repente tienes una carga que está trabajando, pero no está usando, tal vez no está usando toda la memoria, ¿no? Está chiquitito, ¿no? Está usando poquita memoria. Entonces, en este caso, es candidato a que este clúster de aquí, o tal vez también el CPU también está usando poquitito. Entonces, al usar poquito, quiere decir que estás usando muchos recursos para este ETL, ¿no? Entonces, lo más recomendable sería disminuir la capacidad, ¿no? Entonces, todo esto de acá lo vas a poder ver en las métricas. Ujú. Y ahí creo que hay consulta, ya por orden, ¿ok? Dale, Tania, te escuchamos. Ok, bueno, mi pregunta iba más referida a, yo creo que conceptual, de que los logs siempre se ven en el driver o se ven en los ejecutores, suponiendo que tenemos un clúster y este clúster tiene varios nodos y entonces cuando o sea, cuando tienes un error o algo así, quieres ir a buscar tu error específico, pero esto yo creo que ya es a nivel más como de Spark. Regularmente vas al driver, bueno, o directamente a los ejecutors para Claro. ver, Ah, bueno, también depende del código, ¿no? Porque hay algunas cosas que se ejecutan como las UD, estas funciones definidas por usuario en el driver y yo supongo que ahí podrías ir en vez de ir a los ejecutores, pero en general, claro, o sea, en realidad pasan dos cosas, ¿ya? Todos los logs, o sea, absolutamente todos los logs al final van a llegar al driver. Siempre. O sea, ahí, por ejemplo, solamente tienes una pantalla, ¿no? Todos los van a llegar al driver. Otra cosa es cuando ya tú quieres ver a nivel de detalle de la misma forma, ¿no? ¿Qué pasa con tu ejecución? Porque recuerden que hay métricas o sea, tus métricas también pasan por los ejecutors, ¿no? Todos los ejecutors. Entonces también Databricks te ofrece eso, ¿no? O sea, te dice, oye, ¿sabes qué? Si tú quieres ver por ejecutors, entonces aquí, en la parte de... Ok, bueno, eso no tiene, ¿no? Como tiene un executor no nos sale, ¿no? Pero si tuviéramos más, acá habría un ítem más. Ahora vamos a entrar en la parte del trabajo, el job de trabajo para que vean, ¿ok? Sí, pero todo esto de acá te ayuda. Básicamente el Spark UI también te pregunta, ¿ok? Y acá, por ejemplo, te sale los stage, las ejecuciones, los jobs, y acá, por ejemplo, ya te va viendo todos los IPs, ¿no? Básicamente que tiene tu clúster como tal. ¿Ok? Dale, Joao, te escuchamos. Si hay una consulta ahí donde vemos dentro del SparkU, por ejemplo, si yo tengo un join y veo que se está demorando, ¿cómo puedo ver cuánto está consumiendo ese join que estoy haciendo yo dentro de ese data frame? Ya, por ejemplo, bueno, esa es una buena pregunta que aquí no lo vamos a poder ver porque no hay mucha volumetría, ¿no? Pero ahora no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Vamos. Por ejemplo, bueno, no me va a alcanzar el tiempo, pero en el del trabajo, por ejemplo, hay jobs más pesados, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la siguiente sesión vamos a hacer como un seguimiento, ¿ok? Para ver cuáles son los jobs, cómo hacer un seguimiento, ¿ok? Ok, Porque, ajá, dale. Sí, ahí me hacen recordar nada más y no hay problema. ¿Sí? muchas gracias. Súper, súper. Ya, entonces, para terminar con la parte de jobs, en realidad ya terminamos con los jobs, ¿ok? No hay más acá, ya vimos for each, if else, ¿ok? Ya vimos todo esto. Ahí para complementar, importante el tema de los tags, que es muy útil. Ah, sí, cierto, cierto. Dale, adelante. Dale, si le quieres, dale un caso de Sí, uso, por sí. ejemplo, Juan. Sí, ahí los tags a mí me han sido de mucha utilidad, sobre todo cuando uno se empieza a llenar de mucho de tags. Entonces, por ejemplo, si uno configura ahí un tag, que eso básicamente es un clave de valor, al momento de listar todos los workflows,
uno puede seleccionar el tag y mostrar, por ejemplo, todos los tags de una dirección o de una gerencia, cuáles son todos los datos de mercadeo, entonces los puedo listar. Y también para hacer seguimiento a los costos de, y separar costos. Es muy útil ese tema de los tags. Sí, tal cual como menciona Juan. Aquí, por ejemplo, en la parte superior te sale la parte de agregar tags, ¿no? Y es tal cual, key value, ¿no? O sea, un map. O sea, de acá le puedes decir, por ejemplo, este job pertenece al team de, no sé, de negocio, por ejemplo, ¿no? De business. Entonces, recuerden que todo lo que está pasando aquí en Databricks, al final va a la parte de los systems, ¿no? En el catálogo de los systems, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí en el catálogo, ahora no está habilitado, la siguiente semana lo habilitamos porque ese día hicimos sobre otro Workspace, ¿ok? Pero automáticamente todo Databricks ya va haciendo el guardado de todo lo que está pasando. Y cuando nosotros habilitemos el system, vamos a ver que aquí, por ejemplo, vamos a tener los costos, ¿ok? Este billing de acá nos ofrece como que una cierta, la variedad, o sea, de los costos, ¿ok? La lista de precios netamente de todos los costos. Pero hay otro esquema que nos va a ayudar a conocer ya netamente el nombre de qué job es, ¿no? Porque aquí está a un nivel macro. Miren, si vamos al detalle. Ok, este usage, o sea, si bien es cierto, tiene un costo, ¿ok? Acá a la derecha tiene básicamente cuánto está costando, miren, quantity, cuánto te está costando estos jobs de aquí. Y esto es netamente de nosotros, ¿no? Pero aquí, un poco más a la derecha, también, o sea, a nivel de los tags, te deja los tags. O sea, el Databricks como tal te captura todo lo que tiene este job, o sea, a nivel de tag, el nombre y todo eso. Y aquí en el billing, uno puede ya después de esto, puede crear los dashboards de costos, ¿no? ¿Y para qué te sirve estos tags? Como bien menciona Juan, es para que tú identifiques este job le pertenece a business, por ejemplo, ¿no? Y ahí haces como tu separación en los dashboards, ¿no? ¿Ok? Eso es básicamente. Súper, así es. Ujú. Igual vamos a hacer también un dashboard de costos más adelante, ¿ok? Para saber cuánto nos ha costado tal cosa y tal cosa, ¿ok? Antes de irnos, sí o sí, vamos a hacer un dashboard, ¿ok? Ya, De entonces, acuerdo. ya nada, pues entonces ya tenemos todos los jobs básicamente y ahora sí nos va a tocar hacer un job netamente productivo, ¿no? O sea, vamos a leer un conflict y vamos a hacer que ese job funcione como un template, ¿ok? Entonces, para esto, vamos primero, vamos a crear acá un template, ¿ok? Acá, por ejemplo, vamos a hacer un template, ya, Kafka, ¿no? Entonces aquí tenemos ya, nosotros ya tenemos código netamente de Kafka, ¿no? Que hicimos la sesión pasada. Sí, aquí vamos a PySpark, taller uno, Kafka. Entonces, acá mm, vamos a copiar, por ejemplo, vamos a copiar este acá, ¿ok? Copiamos todo esto y pegamos acá directamente, ¿no? Y acá vamos a copiar esto de acá, no nos sirve todavía. Ya, simplemente vamos a copiar todo esto de acá, ¿ok? Bueno, vamos a decirle que vamos a empezar desde el inicio, ¿ok? Vale, no le vamos a hacer transformaciones, no le vamos a hacer transformaciones, vamos a guardar tal cual como viene de la fuente, ¿ok? En realidad, lo ideal es que la capa de bronce no haga transformaciones, sino que venga, o sea, se guarde tal cual como tenga la fuente. Pero en otros equipos he visto que ahora han aumentado una capa más, que se llama staging, STG. Ese es el que se comporta de forma cruda, o sea, tal cual como viene de la fuente, lo guarda a nuestro lakehouse, ¿no? Ahí ni siquiera lo casteas a string ni nada, si no lo dejas tal cual como llega. Si llega en binario, lo guardas en binario. Pero eso sería una capa antes de la capa de bronce, que se le conoce como staging, ¿ok? Pero en ese caso tenemos tres capas, ¿no? Entonces vamos a poner acá esquema, database asociado, le vamos a poner este Kafka, ¿ok? Confluent lo pone acá. Confluent. Y aquí, básicamente para que ustedes hagan un template o un código funcional en base a un template, ustedes tienen que averiguar cuáles son
dentro del código, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que van a cambiar, ¿no? Que van a ser diferentes. En este caso, yo sé que, por ejemplo, lo que va a cambiar aquí es el nombre del tópico, ¿no? El nombre del tópico va a ser diferente. Porque cuando nosotros vamos a ingestar data desde Confluent, que ya saben que Confluent es Kafka, ¿ok? Nosotros vamos a necesitar o vamos a tener distintos nombres de tópico, ¿no? Entonces, tópico es un candidato que va a cambiar, ¿ok? Entonces, tópico lo vamos a poner acá arriba, ¿ok? ¿Qué más va a cambiar? Lo que también va a cambiar es el nombre de checkpoint. Recuerden que el checkpoint es uno por cada ingesta, ¿no? Uno por cada ETL, uno por cada tópico, ¿ok? Uno por cada tabla, llamémoslo así. Y lo otro que también va a cambiar es el nombre de la tabla donde tú vas a guardar esos datos que vienen de un tópico, ¿no? Entonces, en realidad, estos tres registros o tres parámetros es lo que uno tiene que mandarle desde el task. Recuerde que los tasks van a pasar parámetros, ¿no? Y estos son los parámetros que uno tiene que esperar que le pase un task. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, el primer parámetro que yo espero que me pase es el widget, no sé cómo se escribe, ya, get.get, y acá la voy a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Topic name, ¿no? Sabes que este topic name va a venir desde los tasks, ¿ok? ¿Qué más va a venir de los tasks? Tal vez el checkpoint no puede venir de los tasks, ¿ok? Tal vez no puede, no es necesario que venga de los tasks, sino simplemente armamos el checkpoint en base al tópico, ¿no? Acá le podemos poner un F y hacemos que todo vaya a la misma ruta, ¿no? Del checkpoint, a este topic name, ¿ok? Entonces así se vuelve el checkpoint, se vuelve dinámico, ¿no? Entonces acá le vamos a poner el checkpoint normalito. Ya. Y finalmente el nombre de la tabla, ¿no? Tal vez todo vaya hasta el mismo esquema, ¿no? Pero el nombre de la tabla cambie. Entonces, acá le podemos decir que nos pase el valor del nombre de la tabla, ¿no? Entonces, simplemente para no escribir tantos parámetros, vamos a copiar esto de frente y le ponemos acá, ¿no? Ponemos table name, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos parametrizado esta ingesta de Kafka. Miren, y ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Entonces acá debería ser tópico, topic. Acá, por ejemplo, el server es el mismo, el checkpoint path también. Y en vez de que pongamos toda esta ruta, debería ser el nombre de la tabla, ¿no? Tabla. No sé si este table lo ponen, ¿no? Ya. Entonces este sería el nombre de la tabla, ¿no? Entonces, este notebook de aquí nos debería ayudar para que nosotros recibamos todos los tópicos, o sea, toda la data que está en Confluent. Este de aquí nos debería ayudar, ¿ok? Por ejemplo, vamos a crear el job en base a este notebook, ¿ok? Entonces, vamos a ir aquí y vamos a crear un jobcito. Por ejemplo, venimos y vamos a crear un job, por ejemplo. Acá podemos decirle que sea tal vez vamos a hacer template de carga, ¿ya? Load Kafka, load Confluent. Ya. Y acá vamos a crear el task, ¿no? Vamos a crear load. Por ejemplo, vamos a cargar el tópico. ¿Qué tópico era que tenemos? Vamos a cargar el tópico que viene de este tópico, ¿ok? Vamos a cargar este de acá. Topic, load tópico. Ya este de acá. Y vamos a usar el mismo notebook, ¿no? Que tenemos. ¿Y ahora dónde se fue este notebook? A ver, vamos a ver que está en... mm, ¿Cómo copio el nombre del path? Ahora, ¿dónde se fue ese topic? Este nombre ahora, ¿dónde se ha ido este notebook? Está medio raro el database hoy. A ver, Jog Productions. Sí, Jog Productions, ya. Está en Jog Productions. Aquí. Ya, este de acá es el que vamos a usar, ¿no? Y este notebook, como ya les comenté, va a recibir tres parámetros, ¿no? Miren, vamos a copiar acá, ya. Cluster y va a recibir dos parámetros, perdón. El topic name, ¿cierto? Y va a recibir el table name, creo que es, ¿no? Vamos a validar los parámetros. Sí, va a recibir el table name y el topic name, ¿ok? Entonces, vamos a cargar el tópico, ¿no? Este tópico de aquí, por ejemplo, vamos a cargar, ¿no? Spark taller 1. Vamos a ponerlo acá, ¿ok?
y el nombre de la tabla que yo quiero que cree va a ser el mismo nombre, ¿ok? Le vamos a dar crear task. Ya miren, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un notebook y solamente le estoy pasando los dos parámetros, ¿no? Si yo vengo aquí a ejecutar este notebook, primero vamos a crear el esquema, este esquema que nos está pidiendo, Confluent, ¿ok? Vamos a ir al catálogo y vamos a crear ese esquema, ¿ok? Para que no tengamos problema. Database asociado. No, advanced no. Vamos a crear en asociado, ¿ok? Aquí vamos a crear un esquemita. Ya. Entonces, simplemente vamos a venir y vamos a ejecutar el código, miren. Run now. Lo que va a pasar mientras voy entrando al Confluent, ¿ya? Mientras esto de acá se ejecuta. Vamos al Confluent. Vamos a venir aquí. Ya vamos a entrar al tópico, a ese tópico, ¿ok? Y vamos a ver si hay otro tópico para hacer una carga. Tópico. Ya, si hay varios, miren, hay notas. Vamos a ver si tienen, primero vamos a ver si tiene datos, ¿ok? Vamos a ver si notas tiene algo de mensajes. Uy, mensajes. Bueno, notas no tiene nada. Spark Taller 1, espero que tenga. Bueno, no tiene nada. Vamos a producir un mensaje, ¿ok? Solo para la sesión, ¿ok? Vamos a ponerle name, tal vez mm, X1, ¿ya? Así, vamos a crear un mensaje, solo para tenerlo como referencia, ¿ok? Y aquí también para tópico cero vamos a crear un mensajito, ¿ok? Y este de acá le voy a poner edad 33, le voy a poner ya, sí. Ya, entonces aquí ya tenemos unos nuevos tópicos, ¿no? Este tópico de acá sí tiene información, ¿ok? Ahora, si volvemos a nuestro código, bueno, esto de acá ha fallado, vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué dice, ¿ok? Dice que, mm, dice que está unmatched. Debe use these widgets. Qué raro. Bueno, entonces vamos a sacar esto de acá, ¿ok? Qué raro, a ver, vamos a poner table name y vamos a hacerlo así mejor, ¿ok? Vamos a hacerlo correcto. Y este table name lo voy a pasar aquí dentro. Ya miren, entonces si yo vengo aquí y ejecuto esto nuevamente, ese error, en teoría no nos debe volver a pasar, ¿no? Porque ya está orquestado mejor. Sí, ya. Entonces vamos aquí a hacer seguimiento a este código, ¿ok? Y nuevamente falló, pero esta vez falló porque no hay el functions. No, entonces, este de acá no está, no lo tenemos. Vamos a importarlo, ¿ok? Ya, los import siempre tienen que ir en la primera línea, ¿ok? En la primera celda. Vamos acá a ejecutar esto. Y ahora sí no nos debe salir error, ¿ok? Bueno, otra vuelta falló porque dice que no existe el data frame final. Este es el data frame final en teoría. Open, ya. Y ahora sí, vamos a la última ejecución. Ya, en teoría, este de aquí ya está corriendo, miren. Aunque este de acá ya se va a ejecutar en breve. Y lo que va a pasar, como le pusimos to table, debería crear una tabla en el siguiente esquema, ¿no? Conf. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a nuestro catálogo, ok, aquí, y le vamos a dar un update. Bueno, acá en Confluent,
Vamos a darle un update a esto de acá. Y ahí está nuestra tabla, mire. Esta tabla de aquí ya está con su información, ¿no? Con su registro, miren. ¿Ok? Y esto de acá está alimentándose en streaming, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ahora en el mismo task crear otro, o sea, consumir otro, recolectar la información desde otro tópico, lo que tendría que hacer yo es clonar esto y decirle que ahora quiero cargar desde notas, ¿no? Notas, por ejemplo. Clonamos esto de acá, ¿ok? Vamos a esperar unos cuantos segundos y acá le voy a poner que ahora este de acá se va a cargar desde nota, ¿no? Desde nota, por ejemplo. ¿Cuál es el otro? Nota se llama. Entonces este de acá se va a cargar de notas y la tabla que vas a crear en el layout va a ser notas. Le doy save, ¿ok? Y cuando yo le doy save, no significa que este que está corriendo, como es en streaming, esto de acá va a correr 24/7, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que tome la siguiente ejecución, lo que nosotros tenemos que hacer es cancelar esto, ¿no? Cancelando esto de acá, vamos a ejecutar nuevamente todo, miren. Cuando tú canceles esto y vuelvas a ejecutar, lo que nosotros vamos a tomar es la nueva ejecución, ¿ok? Ese nuevo tópico que hemos creado, ¿no? Lo va a tomar en cuenta, ¿ok? Aquí está encolado, ya lo tomó. ¿Ok? Entonces esto de acá básicamente va a funcionar de la misma forma. Miren, solamente necesitamos el nombre del tópico y el nombre de la tabla. ¿Ok? El checkpoint se va a crear dinámicamente de acuerdo al nombre del tópico, ¿no? Y esto de acá, por ejemplo, ya empezó. Si nosotros vamos al catálogo, acá, por ejemplo, en el catálogo, ya tenemos, miren, notas y una nueva tabla, ¿no? Ahora, si queremos ir un poco ya más profundo y queremos hacer algo totalmente funcional, aprovechando de los for each, ¿cómo podríamos mejorar esto, por ejemplo, usando el for each, ¿no? Si, por ejemplo, si queremos usar esto usando el for each, o sea, haciendo un poco más sencillo y sin necesidad de crear cada rato task y task, lo que yo les sugeriría es lo siguiente, ¿no? Básicamente crean un for each aquí, vamos a poner loading, por ejemplo, topics, ya así. Y acá le voy a decir, simplemente acá le pongo, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que te cargues esta vez, tal vez el tópico de notas, ¿ok? También directamente ya acá, yo quiero que te cargues el Spark Taller. Y automáticamente le voy a aumentar otro, ¿no? Y quiero que te cargues el Topic 0, ya, Topic 0. Incluso, por ejemplo, para hacer esto un poco más profesional, lo que podríamos hacer es crear un job. O sea, un simple job. Miren, vamos a crear un job, ¿ok? Y le vamos a llamar, por ejemplo, este topic, así ya. Y este de acá va a ser un for each, por ejemplo. Así nomás, ¿ya? Run topics. Y este de acá va a ser un for each. Ya, acá sí le pongo todo esto. Y lo que yo voy a llamar acá, ok, le voy a poner concurrencia. Le voy a poner que crezca en 10 concurrencias, 15 concurrentes, ¿ok? Y acá le voy a decir, oye, quiero que agregues un task para que hagas el loop, ¿no? Y acá, en vez de hacer el notebook, llamamos a ese pylon. Y acá buscamos el pylon, ¿no? Que es template load confluent. Y acá simplemente le pasamos el parámetro. Por ejemplo, quiero que cargues en este tópico. Perdón, en este tópico de acá. Y acá le pasamos el input, miren. El input. Esto borramos de acá, no nos sirve. Y le damos crear task. Entonces, lo que tenemos que hacer es que vamos a save and continue. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es que este job de aquí funcione como un template, ¿no? O sea, ya no tenga varios tasks, ¿no? Simplemente con un task nada más. ¿Ok? Y acá le podemos decir incluso que este de acá sea el task de template, ¿no? Task de template, algo así. ¿Ok? Y acá simplemente recibe dos parámetros en realidad, ¿no? Pero le podemos decir que haya un parámetro general en este. Vamos a poner safe a continuar. Y le vamos a poner un parámetro general, ¿ok? Que va a ser, por ejemplo, el topic. Le podemos poner varios, ¿no? Depende de la casuística. Pero acá le voy a poner default, por ejemplo. Save, ¿ok? Y lo que yo voy a hacer es que este tópico de acá, este parámetro de acá, le pase aquí, ¿no? Simplemente a los parámetros. Para tener como que una referencia, ¿ok? A ver.
Bueno, no sé cuál será. Este de acá, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer que se le pase a los dos. Como es el mismo nombre, por caso práctico le voy a pasar que le pase, ¿ok? Simplemente que le estoy haciendo un pase del parámetro general, le pase a los parámetros hijos, ¿no? El mismo parámetro, ¿ok? Entonces, este de aquí debería ser mandado por quien vaya, por el for each que vaya a usar este template, ¿no? Entonces, si venimos aquí al que va a cargar esos templates, acá simplemente, en vez de que tenemos que hacer un update a esto de acá, porque si no, no lo va a reconocer, vamos a darle, vamos a darle un update ya. Y ahora sí, miren, vamos acá a bajar al, ok, vamos a bajar acá al task. Y ahora sí, por ejemplo, topic, no sé si este topic de acá es este de acá. Creo que sí, ¿no? Ya vamos a ejecutarlo, ¿ok? Para ver qué nos sale, qué nos va. En realidad estamos corriendo ahora con uno más, ¿no? La iteración va a ser con el topic cero, ¿no? Con este nuevo que hemos agregado. Ok, acá, este topic cero, ¿no? Entonces, ahora deberíamos tener una tabla más. Entonces, cada vez que tengamos un tópico nuevo, simplemente en el for each le agregamos como un parámetro adicional, ¿no? Entonces, acá vamos a ver. De repente falla porque no le pasé el parámetro del... Bueno, este es el tip output. Y ahora miren, aquí está corriendo los tres, miren. Input, input, input. Y vamos a ver si es que ejecuta correctamente, ¿ok? Vamos a esperar. Entonces, este de aquí se volvería el gestor de los otros jobs, ¿no? Básicamente del template de Kafka, del template de Cosmos DB, del template de MongoDB, tal vez del template de cualquier SQL, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y parece que este código está funcionando porque no se cae ya a buen tiempo. Dice que este es el trigger que se está ejecutando. Vamos a ver. Bueno, parece que no estaba funcionando porque se cayó. Vamos a ver, ¿ya? Bueno, este está en Qt. Ah, lo que pasa es que este template también tenemos que aumentarle la cantidad de concurrencia, pues, ¿no? Porque como solamente tiene uno y está haciéndose llamar, o sea, a él mismo lo están llamando muchas veces, entonces vamos a aumentar la concurrencia, ¿ok? Para que se ejecute. Entonces ahí ya tenemos como que todo el bucle completo, ¿no? O sea, ya tenemos, miren, miren lo que nosotros hemos hecho, ¿no? O sea, básicamente hemos parametrizado todo, ¿no? Entonces, cuando tengamos un Confluent, por ejemplo, cuando el equipo de tecnología nos diga, oye John, ¿sabes qué? Hay una nueva ingesta para cargar. Por ejemplo, el tópico se llama X2, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente nosotros ya sabemos que tenemos un pylon que a la vez este pylon va a gobernar o un pylon que es netamente el template que va a hacer esa carga, ¿no? Pero en este primer pylon, aquí nosotros tenemos una lista de todos los tópicos que está cargando. Entonces simplemente tendríamos que agregar el valor x2 a esa lista, ¿no? Acá puede haber más elementos. Y ya con esto se vuelve más, incluso aún más genérico. Sí me siguen, ¿verdad? O ya los perdí. Sí, Sí, no, y a su vez también se optimizan se aprovechan al máximo los recursos del clúster, porque Correcto, tal cual. estás distribuyendo procesos óptimamente ahí. Sí, correcto. Entonces ahí, por ejemplo, ya tienen como que una nueva forma de trabajar, ¿no? Esta parte de aquí. Bueno, aquí si actualizamos debería estar este tópico, ¿no? Que anteriormente no estaba, ¿no? Y así, por ejemplo, ya para hacer la prueba final, podríamos crear un nuevo tópico, ¿no? Acá vamos a crear un nuevo tópico, ¿ok? Vamos a poner tal vez new way, ¿ok? Vamos a ponerle uno. Vamos a crear con default values. Skipeamos esto de acá y le vamos a crear un mensaje. Por ejemplo, aquí le vamos a poner tal vez Spar advance, ¿ok? Así. Creamos este mensaje y ahora, ¿cómo agregamos esto de aquí esta carga hacia nuestro lakehouse? Entonces simplemente venimos aquí a nuestro template de carga en la parte de los tasks, aquí, este de acá no es, perdón, vamos a buscar el de que es de Forish, ¿ok? Mm, ¿Cuál es el que hicimos? Este, ¿no? Ya. Este de acá básicamente en sus tasks tiene un Forish, ¿no?
Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es simplemente agregar uno más, miren, Save Task, ¿ok? Acá, por ejemplo, a lo que le falta a Databricks es que cuando es un for each, este elemento de acá debería ser detectado automáticamente. De repente sí lo detecta y estoy hablando de más. A ver, vamos a ver acá, ¿ya? No, no lo detecta, solamente hay tres iteraciones, miren. Acá le falta uno más, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es lo mismo, ¿no? Pero en teoría lo que debería hacer Databricks acá es, si tienes una nueva iteración, automáticamente lo agrego, ¿no? Sin necesidad de volver a ejecutar todo. Pero acá sería fácil, ¿no? Venimos y volvemos a ejecutar, miren. Y ahí lo que va a agregar es esa nueva iteración. ¿Ok? Dale, yo te escuchamos ahí. Hay una consulta. ¿Habrá un curso que tú recomiendes para llevar Confluent? No, básicamente Confluent como tal es Kafka. O sea, si tú sabes Kafka, sabes Confluent, ¿no? Ujú. Ah, ok, ok, ok. Sí. En realidad, un curso para Confluent. Voy a tratar de buscar uno, ya a ver si hay uno por ahí online para que los pueda compartir. Ujú. No hay problema. Ahí les comparto. Ya miren, por ejemplo, agregamos un nuevo tópico, miren, sin necesidad de modificar absolutamente nada, sin necesidad de clonar ni nada de eso, ¿no? Pero acá hay otro problema, que cuando falla uno, o sea, ya este es un problema del ForeBytes y también que Databricks debe corregir, ¿ok? Cuando falla uno ya se falla todo, se mueren todos, ¿ok? Y acá lo más probable es que haya fallado por este por esta ejecución de acá, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado. Dice que no tiene este topic partition, dice. ¿Cómo se llama? ¿New Way o qué? A ver, vamos a ver cómo se llama, ¿ok? Ese se llama New Way. Qué raro, ¿por qué ahora ha fallado? Bueno, anyway. Ya bueno, aquí, por ejemplo, no le pasé el tópico como tal, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, tiene por default el valor. ¿Qué pasó acá? No le pasé el entity. Bueno, no sé qué pasó, ¿ok? Pero por ahí ya falta corregir algo, ¿ok? Incluso este de acá está corriendo. No, ya falló. Por ahí falta corregir algo, ¿ok? Pero la idea está puesta sobre la mesa, ¿no? Para que ustedes mismos ya maduren esta idea. Y no sé cuál es ahora, este de acá. Vamos a ver qué ha pasado. Miren, acá por ejemplo, ya miren, como refrescamos todo el Python, aquí no le estamos pasando nada, miren. Se le está pasando como default. Pero ¿qué le deberíamos pasar a ese job? Deberíamos pasarle el input, ¿verdad? Que es el valor de cada iteración, ¿cierto? Entonces, este valor deberían pasarle. Hace rato estaba por default, ¿no? Como se actualizó, lo tomó como default. Entonces, acá simplemente cambiamos, le pasamos el input y ahora en esta ejecución no debería salir error, ¿no? Vamos a ejecutar nuevamente, ya para irnos con esto de acá. ¿Ok? Entonces, en realidad Database a nivel del schedule, o sea, del orquestamiento de los jobs, es sencillo, ¿ok? No es difícil. Básicamente ya abarcamos todo lo que tiene que ver con Database, ¿ok? Entonces acá yo creo que esto de acá sí va a funcionar. Vamos a ver nuestro catálogo, a ver si ya trajo algo. Ya, miren, por ejemplo, aquí está, miren, New Way. Este New Way ya está cargando su data que viene de tópico, miren. Y así, simplemente sin necesidad de modificar nada, nos hemos conectado a 5 tópicos distintos de Confluent. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase ya esto de acá vamos a complicarlo un poco más y un poco más y un poco más. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. ¿Qué tal les pareció la sesión del día de hoy? ¿Algo adicional que quieren agregarle? ¿Todo bien hasta acá? O sea, sí se entendió cómo manejar los workflows, ¿verdad? De Databricks ahora, con todo lo nuevo que ha aparecido. Sí, todo muy claro. Ujú. Hay muchas posibilidades, dependiendo de cuál salga, pues ya puedes hasta combinar ciertas cosas y así. Correcto, correcto. Y siempre traten de hacer sus codificación usando templates o llevarle una capa adicional, ¿no? Para que puedan reutilizar lo que vayan a construir. ¿Ok? Nada, pues entonces hasta aquí nos quedamos. Nos vemos el día lunes. El día lunes ya toca 3 horas. Y para continuar con esta parte de aquí. ¿Ok? Nada, cuídense, buen fin de semana. Ok, hasta luego. Chao. Chao.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No.